¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús, siendo mismo la voz de Dios, hermanos, Él se hace participa, hermanos, de la esencia de la naturaleza divina, ¿sí? De Dios. En pocas palabras, hermanos, Jesús es Dios y no como solamente estamos hablando que, como lo hacen querer hacer ver las sectas, que solamente es una simple creación, hermanos. Ya los jueves tuvimos sobre donde las sectas se apoyan para decir que Jesús creó, que Dios creó a Jesús y se toman de Hebreos, ¿sí recuerdan, hermanos? Hermano Pedrito, hermano Angelito, ¿de dónde se toman ellos para decir, porque tú eres mi hijo, te he engendrado hoy? Se encuentran en Hebreos. Y se apoyan de ahí, hermanos. Eso lo estamos viendo los jueves en la clase con mis hermanos. Hebreos 1.5, ahí donde muchos se toman para decir, mi hijo eres tú y te he engendrado hoy. Y piensan que ese hoy, hermanos, se está refiriendo a que ese hoy está sujeto al tiempo, hermanos. Pero ya vimos que no. Y eso también nos lo dice en el Salmo 2.7. Entonces, hermanos, muchos se toman de ahí para decir que Jesús solamente es una creación. Pero vemos que ese hoy, hermanos, ese hoy no está sujeto al tiempo. ¿Sino a qué, hermano Angelito? No está sujeto al tiempo. Exactamente. Ese hoy no está sujeto al tiempo. Bien. Por eso, hermanos, que vemos, hermanos, que el autor, hermanos, ahí en la carta a los Hebreos inicia o no inicia con un saludo como en las demás cartas que vemos. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses. Si se dan cuenta, hermanos, siempre Pablo empieza con un saludo. Y vemos que aquí en la carta a los Hebreos el autor no inicia de una forma con un saludo, hermano, sino que vemos que el autor, hermanos, y vamos allí a Hebreos capítulo 1, hermanos, para que veamos la diferencia, que no inicia como las demás cartas el autor, hermanos. Amén. Hebreos 1, quien gusta darle lectura a los hermanos. ¿Solo uno? ¿Uno? Hebreos 1, del 1 al 4, ¿no? Ajá. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Gracias, hermanita. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, cómo inicia el autor. ¿Cómo inicia? No inicia como las demás que vemos a Pablo, que inicia como eso, sino que él inicia, hermanos, directamente al tema central. ¿Sí? Estableciendo que, hermanos, desde un inicio, la superioridad de quién? Cristo. De Cristo, hermanos. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre toda mediación, ¿qué? Mediación anterior, hermanos. Por esa razón, hermanos, es que el tema central de toda la carta se centra, ¿dónde, hermanos? En los primeros 4 versículos de Hebreos. Todo, hermanos, en la exposición de Hebreos, de los 13 capítulos, amados hermanos, se centra en los primeros 4 versículos de Hebreos, hermanos. O la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Ahí se centra, hermanos, todo el mensaje de la carta a los Hebreos de los 13 capítulos, hermanos. Ahí se encuentra, hermanos. Si usted, hermanos, estudia bien, hermanos, escucha muy bien, si usted estudia muy bien la carta a los Hebreos en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, hermanos, o de cualquier carta, hermanos, usted va a poder entender todo el resto de la carta, hermanos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos muy bien los primeros 4 versículos de cada carta, hermanos. No solamente de la carta a los Hebreos, sino de toda carta o libro, hermanos.
¿sí? Para poder entender bien el mensaje de la carta. Pero pregunto, hermanos, ¿cuál es el error más grande, hermanos, que hoy cometen en día, obviamente, la mayoría de las iglesias, hermanos? ¿Cuál cree usted que sea el error que se comete hoy en las iglesias, hermanos? Buscar en la Biblia. ¿No es tú que no estudiar buen contexto o el contexto histórico? Parte de eso también, pero el error que hay pasa en las iglesias, hermanos, que siempre se pasa por desapercibido, hermanos, los primeros versículos de las cartas. Descuidan los primeros versículos de la escritura o de la carta, hermanos. Ya que obviamente la mayoría, hermanos, de cristianos en las iglesias, comúnmente o siempre, hermanos, se van a versículos posteriores, pero nunca casi se inician de los primeros versículos, hermanos. ¿Cierto o no, hermanos? Nunca se empieza a leer una carta desde su inicio, desde los primeros versículos, sino siempre se va a versículos posteriores. Y se descuida, hermanos, se descuida eso, donde ahí está el mensaje de toda una carta, hermanos. Y eso es lo que hoy en día tenemos, hermanos, en las iglesias, hermanos. Muy pocas veces, amados hermanos, yo diría casi nunca, hermanos, se inicia una carta por los primeros 4 versículos. Y no deberíamos ignorarlos, hermanos, ¿sí? O pensar que solamente, hermanos, están como de relleno, de lujo ahí. Porque a veces llegamos a pensar eso, ¿no? Porque a veces sin pensar, hermanos, a descuidar esos primeros 4 versículos sin darnos, hermanos, o imaginarnos que la importancia tremenda, hermanos, que tienen esos versículos en la interpretación de la Biblia, donde muchas veces, como dije, hermanos, el autor ha escondido, hermanos, su mensaje en esos primeros 4 versículos de la carta, hermanos, o del libro. Y esto, digo, no solamente aplica para el Nuevo Testamento, hermanos, sino que también aplica, hermanos, para el Antiguo Testamento. Pero hoy se pasa por alto los primeros 4 versículos y siempre usualmente se va a versículos posteriores, hermanos. Entonces no tenemos que descuidar eso, hermanos, tenemos que tenerlo muy bien en cuenta, ¿sí? Porque si nosotros muchas veces prestamos atención a estos pequeños detalles, vamos a poder entender, hermanos, los detalles obviamente de una carta. Porque de la siguiente manera no vamos a poder entender a veces la interpretación de la carta, epístola o libro, hermanos, de la forma correcta. ¿Sí? Pero a veces podrá decir, me da flojera, eso solamente es un saludo. Porque si lo vemos en las cartas anteriores donde Pablo se dirige a la iglesia, hermanos, y vemos primero ahí el saludo, ¿no? Y a veces nosotros decimos, solamente es un saludo. Lo ignoramos, hermano, no le damos la importancia, hermano. No tiene gran relevancia. Es solamente Pablo está saludando, hermano. Pero si nosotros supiéramos el papel importante que juegan esos primeros 4 versículos, o el inicio de las cartas, en la interpretación bíblica, hermanos, otra cosa sería. Por eso es que hoy en día no se logra entender, hermanos, las cartas, hermanos, porque se omiten esos pequeños detalles, hermanos, de que nosotros pongamos énfasis y atención en esto, hermanos. ¿Sí? ¿Cuán importancia puede tener esa proposición, hermanos, en una interpretación de una carta? Ya que, hermanos, muchas veces esta proposición, hermanos, nos habla del tema central, como ahorita lo está haciendo en Hebreos. Que vemos, hermanos, que todo, hermanos, el mensaje de los 13 capítulos de la carta a los Hebreos, hermanos, se centra en los primeros 4 versículos. Ahí está el mensaje, hermanos, en esos 4 versículos de toda la exposición de la carta a los Hebreos, de los 13 capítulos, hermanos. Pero a veces, por descuidar, hermanos, y no tomar en cuenta esos detalles, no podemos entender la interpretación de las cartas, hermanos. ¿Okay? Donde muchas veces esa proposición nos habla del tema central desde el inicio, hermanos, que tiene que ver con la superioridad de Cristo, en este caso la carta a los Hebreos. ¿Okay? Por eso es que el autor inicia
directamente al tema, demostrando la superioridad de Cristo ante toda mediación anterior, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la mediación anterior, hermanos? ¿Pueden responderme? ¿O a qué se refiere el Señor con decir que obviamente el autor, hermanos, está haciendo la diferencia entre Cristo y las anteriores mediaciones, hermano? Bueno, está presentando digamos, el sacerdocio perfecto, ¿no? En este caso había mediadores que eran los sacerdotes y Jesús dice que es sacerdote, digamos, un sacerdocio eterno. Porque recuerden que anteriormente decía que el sacerdocio no era pleno, no era completo. Los sacrificios igualmente pues no eran completos. Tenía que venir Él para cumplir con el sacerdocio perfecto y el sacrificio perfecto. Es parte de... ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir con esto de la mediación anterior, hermanos? ¿O qué nos quiere decir? Que obviamente Dios utilizó, amados hermanos, medios, hermanos, en los cuales nos estamos refiriendo, hermanos, a los mediadores del Antiguo Testamento, a esos agentes, a esos medios, a eso nos estamos refiriendo, hermanos. ¿Sí? ¿Y para qué Dios usó, hermanos, mediadores? ¿Para qué usó Dios mediadores? Ah, claro, sí. ¿Pero para qué los usó, hermano? Para que el pueblo se pudiera acercar a Dios. ¿Alguien más? Para transmitir su mensaje. Correcto, para transmitir su mensaje. ¿Sí? ¿Para qué Dios usó mediadores en el Antiguo Testamento, hermanos? Para revelarse, para darse a conocer, hermanos, para traer su mensaje, hermanos. Ese mensaje que llegaría hasta dónde, hermanos? Hasta Cristo, hermanos. ¿Sí? Y como el Hijo es superior a toda mediación, hermanos, no solamente a la forma en aquellos medios de mediadores, hermanos, que la estaban llevando, hermanos, a cabo, ¿sí? Sino siendo superior a los agentes mismos, hermanos, ¿sí? Que Dios usó, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es que, bueno, el autor de Hebreos no inicia con un saludo, sino que inicia, hermanos, con el mensaje central, ¿sí? De defender, hermanos, que Cristo es superior ante toda mediación que Dios usó para revelarse con el hombre hasta llegar a la perfección perfecta, que es en la forma que Dios nos ha hablado hoy, hermanos. Que ya vimos que nos ha hablado en Hijo, hermanos. Ya vimos, ya estudiamos eso, ¿no? Que ahí hay una mala traducción por el Hijo, pero en el correcto es en Hijo, o sea, en Dios. Entonces, para darse a conocer, hermanos, hasta llegar, hermanos, a la revelación perfecta que es Cristo, usó esos mediadores, hermanos. Llámense, hermanos, ángeles, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, usó Dios a los ángeles para traer su mensaje. ¿Sí? Lo vemos, el Antiguo Testamento está lleno de donde nos habla de ángeles. El otro medio que usó fueron los profetas, hermanos. ¿Ah? ¿Lo otro cuál fue? Los sacerdotes. Todos esos agentes, hermanos, todos esos medios que Dios utilizó desde el inicio del tiempo hasta Cristo, hermanos, solamente eran mediadores. Pero esto no era la perfección, hermanos, lo que hoy muchos siguen guardando. ¿Sí? Por eso el autor les quiere hacer ver que nada de lo de aquí, antes de Cristo, es superior a Cristo, hermanos. Y, vemos que, por ejemplo, el pueblo de Israel, todos los judíos, a Moisés lo veían prácticamente como que era lo máximo para ellos, o sea, su máxima, espiritualmente hablando, como que él era su máximo, porque como él les dio la Torá, y todo ellos lo trazaban en la Torá, ellos como que a Moisés siempre lo vieron en ese alto rango. Por eso es que Pedro, de alguna manera menciona, aunque no tengamos muchas bases para escudriñar esos textos,
cuando dice que los ángeles, bueno, ¿se acuerda de un texto que decía que los ángeles disputaban por el cuerpo de Moisés? Y en ese, aunque no hay muchas referencias de ese texto, nos damos cuenta de que por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, porque los judíos lo idolatraban, todos ellos lo veían como lo máximo. Entonces aquí creo que igual hace mucha referencia a eso, ¿no? Como que quería cortar ese ombligo que ellos traían arraigado con porque ellos seguían anclados. que seguían anclados haciendo sacrificios, seguían circuncidando a sus hijos, ¿sí? Entonces Dios usó todos estos medios, profetas, sacerdotes, ángeles, y todo eso para traer su mensaje, hermanos, hasta llegar obviamente a Cristo, ¿sí? Que es la relación perfecta. Y un pequeño dato, hermano, ya para dejarlo continuar. Fíjense que como siempre que los judíos querían confrontar a Jesús, siempre le citaban, Moisés ordenó esto. Moisés, o sea, como que Moisés estaba sobre Jesucristo. Cuando quisieron apedrear a ¿cómo se llama? La mujer, ¿no? Que había cometido adulterio, ahí mencionaron de que había una ley de Moisés, ¿no? De que si alguien cometía acción de adulterio ya merecía muerte. Y ahí fue donde el mismo Jesús mencionó eso de que primero que pecara, no, que estuviera libre de pecado, que le lanzara la piedra, ¿no? Ahí fue donde todos se quedaron impactados porque cómo es que Jesús sabía que nadie era perfecto, y pues ahí fue donde no obedecieron no siguieron esa orden de Moisés, sino siguieron más bien la palabra de Jesús. Porque fueron confrontados, ¿no? Sí, a Moisés lo tienen en un alto rango, hermanos, ¿sí? Y de esa misma manera los judíos de la diáspora que ya vimos ya han aceptado a Cristo, pero seguían teniendo también a los ángeles y a otras cosas para su salvación, hermanos. Entonces, por eso el autor les dice, no, eso ya déjenlo, dejen los rudimentos y pasen a lo perfecto, ¿sí? Entonces Cristo, hermanos, siendo superior en sí mismo a toda mediación anterior que vimos en el Antiguo Testamento, hermanos, que nada de esto, hermanos, nada de esto se asemeja a Cristo Jesús. Por eso dije, como cristianos, nosotros solamente Jesucristo nos basta. Porque el cristiano hoy en día, cuando acepta a Cristo, hermanos, entra en el reposo de Dios. Si no necesitamos nosotros guardar como lo que hoy en día ciertas sectas, hermanos, o dentro del campo evangélico te dicen que guardes ciertas cosas, que guardes lo que comes, ¿sí? Porque siguen anclados a esto, hermano, ¿sí? Hasta hoy en día en la iglesia, hermanos, siguen anclados a mucho a eso, hermano. Por eso lo que quiere ser claro en cuanto a la superioridad de Cristo, hermanos. Que nosotros como cristianos, solamente Cristo nos basta, hermanos. Él nos hace perfectos, hermanos. Sí, Él nos va renovando. No necesitamos guardar sábados, no necesitamos guardar nuestra dieta alimenticia, hermanos, porque Cristo nos perfecciona, hermanos. Y esto es lo que el autor le estaba queriendo decir, que dejaran todo esto, que solamente necesitaban a Cristo. Porque si guardaban todo esto, pero rechazaban aquí a Cristo, hermanos, ¿de qué les servía guardar todo esto? De nada, hermanos. De nada. ¿Sí? De nada les serviría. ¿Por qué? Porque estaban rechazando lo perfecto, lo que todo es mera sombra de lo verdadero. ¿Sí? Y algo interesante, hermanos, que dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, se encuentra acompáñenme allí a Juan 10:8, por favor. Ahora van a entender más, hermanos, a qué se estaba refiriendo. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 8. Quien lo tenga, que usted da lectura, hermanos, fuerte y claro.
No son autores, hermanos. ¿Ya? 18. Amén. Bueno, amén. Amén. La palabra de Dios dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sí? ¿Les digo? No más el 8, hermano. Sí, nada más. Amén. Hermanos, Jesús aquí está usando esa analogía, hermanos, para explicar la gran diferencia entre mediadores y ¿quién? Jesucristo. Pues es de los que venían antes de ver a qué. Está usando esa analogía, hermanos, para hacer la gran diferencia entre todas las mediaciones que Dios usó antes que Él. Y la superioridad de Él, hermanos. Por eso usa esa analogía, hermanos, para hacer una gran diferencia entre los mediadores y Él, hermanos. Porque Él dice: yo soy el buen pastor. ¿Sí? Y si leen el contexto, hermanos, todo eso van a tener más claro, hermanos. Esto es lo mismo, hermanos, que va a marcar, lo está aplicando en Hebreos, ¿sí? En la superioridad del Hijo de Dios. Que Cristo, hermanos, es presentado como la culminación, hermanos, de la revelación. El que sustenta, hermanos, el universo, hermanos, o el sustentador del universo, hermanos, el Redentor, que purificó los pecados, y el Rey entronizado, superior incluso, hermanos, a los ángeles. Ya vimos anteriormente, hermanos, por qué el tema de los ángeles. Ya lo estuvimos viendo, hermanos. ¿Por qué el tema de los ángeles es relevante? ¿Y por qué son mencionados, hermanos, en 2 capítulos de Hebreos? ¿Por qué, hermanos? ¿Ya lo saben? ¿Ya? ¿Sí se les quedó? ¿Por qué? ¿Por qué el autor habla en 2 capítulos completos de ángeles? Ya lo vimos ahí. Los adoraban, porque tenían su esperanza en los ángeles. ¿Sí? Tenían su esperanza en los ángeles. Según a ese tiempo, hermanos, ellos pensaban, hermanos, que los ángeles, hermanos, les traerían, hermanos, el mundo del reino, ¿sí? La restauración del reino venidero. Ellos creían eso, hermanos. Tenían su esperanza en los ángeles, que ellos restaurarían el reino, que ellos les entregarían el reino venidero, que sería traído a disposición de los ángeles, hermanos. Eso era lo que ellos pensaban en ese tiempo. Tenían su esperanza en los ángeles. Y lo vemos a lo largo, en Hebreos, ¿en dónde más? Colosas, Gálatas, Efesios, hermanos. Ellos tenían su esperanza en los ángeles, hermanos. Ellos creían que en el mundo venidero, hermanos, los ángeles les traerían el reino, la restauración del reino. Eso era lo que pensaban ellos en ese tiempo, hermanos. Tenían esa creencia. Que los ángeles iban a venir, hermanos, a cumplir todas las promesas. Por eso es que el autor, hermanos, de Hebreos les dice que no no es así. Ellos no les traerían, no les van a traer la restauración. Los ángeles no. Sino les dice, el Hijo traerá todo eso. Por eso es que aquí vemos, hermanos, que el autor ataca, hermanos, esa falsa enseñanza que ellos tenían, hermanos. O ese pensamiento que ellos tenían ahí, de que los ángeles les iban a traer el reino. ¿Quién es el autor? No están equivocados. No son los ángeles, es el Hijo el que va a traer todas esas cosas. Pero ellos estaban abrazando en esa época este pensamiento, hermanos, tenían esa creencia en aquel tiempo. Y el autor les va a decir que no es así. Porque quien heredó un nombre más excelente no fueron los ángeles, hermanos, sino el Hijo, hermanos.
Los ángeles, por esa razón, hermanos, el autor se toma el capítulo 1, hermanos, y el capítulo 2, que es donde hablan de ángeles, ¿sí? El autor toma esos dos capítulos para hablar de la superioridad del Hijo frente a los ángeles, ya que los ángeles no son superiores al Hijo, porque los ángeles son creados y Jesús no es creado, ¿sí? Jesús no fue creado. Jesús existía desde la eternidad con el Padre y por él iban a traer toda la restauración del reino. Porque recuerden, hermanos, que los judíos, ¿qué es lo que esperan? ¿O qué es lo que esperaban? ¿O siguen esperando? ¿Vale, hermanos? La restauración de su reino. Aquí en la tierra. ¿Eso es para la iglesia, hermanos? ¿Para quién es la restauración del reino? Para los judíos. Para los judíos. Y estos judíos pensaban que los ángeles iban a traer esa restauración. Y el otro les dice, no son los ángeles, es el Hijo. Les estaba quitando ese pensamiento, ¿sí? Porque ellos tenían su confianza en los ángeles y en muchas cosas que ya vimos, que hemos venido viendo, en que ponían su fe y su esperanza. ¿Y eso qué estaba haciendo, hermanos? Desplazar a Cristo de su papel importante, hermanos. Por eso dice ahí que si tú le quitas algo, tú quieres agregar algo a la gracia, ya no seres justificado por la gracia, sino vas a ser justificado por la ley. Y la ley no. La ley mata, hermanos, la ley no salva. Porque la ley hermanos, la ley nadie la puede cumplir. Ningún ser humano la puede cumplir, hermanos. Por eso el autor le está quitando ese pensamiento. Está contradiciendo ese pensamiento que tenían en aquella época estos judíos. ¿Sí? Por eso es que el autor se toma 2 capítulos para explicarles la superioridad de Cristo de los ángeles, hermanos. Ahora, los ángeles, hermanos, si se dan cuenta, son muchas veces mencionados en contextos judíos. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? Los ángeles siempre son mencionados donde hay contextos judíos. Por dar un ejemplo, el apóstol Pedro, hermanos, ahí en su carta a los judíos les dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, vayamos para allá, por favor. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. Siempre donde hay, hermanos, ángeles, hay un contexto judío. Por eso es que en Colosas, en Hebreos, en Gálatas, hermanos, siempre vamos a ver ángeles porque hay un contexto judío, hermanos. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden dar la lectura, hermanos? Escuche que primera de Pedro. 1:12. Primera de Pedro 1:12. La palabra de Dios dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta ahí, hermano. Siempre que veamos un contexto judío en la Biblia, o de un contexto de ángeles, es porque se está ahí, siempre en un contexto judío, hermanos. Porque los ángeles son los que tenían su esperanza, los judíos tenían su esperanza en ángeles. Cada que usted vea hablar de ángeles en la Biblia, es porque es un contexto judío específicamente, ¿sí? No a la iglesia. Incluso también, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, hermanos, que estaba ahí en Colosas, hermanos, donde muchas colonias judías existían ahí, hermanos. Y vemos que ahí nos habla de ángeles, ¿sí? Donde vemos, hermanos, que se estaba mezclando el sincretismo, hermanos, con la religión judía y otras religiones. Ahí vemos un contexto de ángeles, es porque había judíos, hermanos. Judíos que tenían igual este pensamiento o tenían esta creencia o estaban poniendo su esperanza
en los ángeles, ¿sí? Que se estaba mezclando este sincretismo con la religión judía y las demás religiones, hermanos, agnósticas, hermanos, de donde nace, hermanos, ya vimos la famosa herejía de Colosos, hermanos, ¿sí? Donde, ¿sí se acuerdan en qué consistía que tenían esta herejía de Colosas? ¿No? Tenía muchos pensamientos judaizantes, hermanos, del mundo helenista. Esta herejía, hermanos, ofrecía, como dijimos, culto a los ángeles. Ya vimos que era culto a los ángeles, ¿sí? Por esa razón Pablo les dice, y lo vimos ya en el capítulo 2 de Colosas, les dice: nadie les quite vuestro premio efectuando humildad y culto a los ángeles. Porque los judíos tenían ese pensamiento y les ofrecían culto a los ángeles, ¿sí? Lo mismo que vemos ahí en Gálatas, lo mismo que vemos en Efesios, hermanos, Colosas, Hebreos. Siempre que la Biblia hablamos de ángeles es porque hay un contexto judío, porque los judíos obedecían y tenían su esperanza en los ángeles. Que ya vimos, hermanos, qué significaba la palabra humildad, la que habla ahí en Colosas, ¿no? ¿Sí recuerdan? ¿Qué significado tenía la palabra humildad? Era que dañaban sus cuerpos, ¿no? Haciendo alabanza o tributos a los ángeles. El duro trato al cuerpo, ya sea por medio de flagelamentos, de flagelarse el cuerpo, hermanos, y el otro en ayunos, hermanos, y celicio. ¿Y cuál otro, hermano? El pueblo nazareno, ¿sí? Así que cada que vean un contexto en la Biblia, hermanos, de ángeles, es porque hay un contexto de judíos, hermanos. No es que obviamente ahí los gentiles, hermanos, estuvieran haciendo eso, hermanos, sino tiene que ver plenamente con un contexto judío, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que en el Antiguo Testamento usted va a ver mucho de ángeles, porque ahí se trata es con un contexto meramente judío, ¿sí? Ahora, los ángeles, hermanos, siempre han fascinado al ser humano, ¿no? Siempre han fascinado al ser humano. Pero los ángeles, hermanos, siempre han tenido una función, especialmente en relación con el pueblo de Israel, nunca con la iglesia, hermanos. Los ángeles, hermanos, no tienen un contexto con la iglesia, hermanos. ¿Sí? Por eso vemos en la Biblia que se mencionan ángeles, siempre el contexto es con judíos, ¿sí? Y los ángeles tienen que tener, hermanos, o juegan un papel importante con el pueblo de Israel, pero jamás con la iglesia. Cuando se le escribe a la iglesia, amados hermanos, no, la iglesia, hermanos, no se le escribe nada de ángeles. Pero qué extraño, hermanos, que hoy la iglesia tiene que ver con los ángeles, ¿no? Están interesadas mucho en los ángeles. Obviamente, hermanos, ¿dónde más se ve, hermanos? Esto de las iglesias invocando ángeles. ¿Dónde más se ve esto? El catolicismo. El catolicismo, ¿dónde más? Los testigos. Los testigos, no. ¿Dónde se ve más esto, hermanos? Aparte del catolicismo, hermanos. Los mismos judíos, ¿no? Ahí los mismos judíos, pero digo en la iglesia, como aparentemente iglesia, hermanos. Los movimientos carismáticos. Los movimientos carismáticos, humanistas, hermanos. ¿Qué son los movimientos humanistas carismáticos, hermanos? Emocionales, que predican emocionalismo, prosperidad, milagros excesivos, mover del espíritu muy desordenado. Muy desordenados. ¿Dónde te predican? Que vas a ser próspero, que tú eres la hija de un rey, que no obedece sufrir, Que decretes. que decretes. Milagros. Milagros. Ven por tu milagro. ¿Sí? Que si estás totalmente manejado su problema. Entonces, todo eso, hermanos, todo esto, hermanos, se mueve más en el campo carismático, pero también hay iglesias que han caído en esto, hermanos, en andar invocando ángeles, hermanos.
que también han caído, hermanos, en este tipo de fábulas. Por ejemplo, hermanos, este tipo de iglesias se enfoca en predicar sobre ángeles, tener culto con los ángeles, adoración con los ángeles, etc. ¿Sí? Y esto pasa, como dije, hermanos, porque siempre al ser humano le ha fascinado el tema de los ángeles. ¿Sí? Como hoy muchos dicen, se han escuchado, hermanos, cuando dicen que Eva según tuvo relaciones con la serpiente, ¿no? Siempre les gusta lo místico, a Dios les gusta eso, ¿no? Y muchos se creen eso, hermanos, que Caín es hijo de la serpiente porque Eva tuvo intimidad con la serpiente. Y muchos cristianos se creen esto, hermanos. ¿Sí? Porque siempre al ser humano está abierto, se fascina con lo sobrenatural, hermanos, con lo místico, hermanos. ¿Sí? Y eso lo vemos con los judíos. Por eso es que ellos vemos que usan mucho el misticismo, la cábala. ¿Cuál otro libro dijimos que tienen? Tienen el Talmud, la cábala, tienen la Mishnah. Sí. Porque siempre el ser humano está fascinado con lo sobrenatural, hermanos. Pero, hermanos, como dije, los ángeles no tienen nada que ver con el desarrollo de la iglesia, hermanos. Puesto que el que sustenta la iglesia, ¿quién es, hermanos? Cristo. Cristo directamente, hermanos. Ahora aquí les hago una pregunta, hermanos. ¿Debe la iglesia andar invocando ángeles? No, hermanos. Esto es incorrecto, hermanos. La iglesia no debe andar invocando ángeles. Tal cosa invocando a los ángeles, como para qué, hermanos. Hoy vemos que en las iglesias se invocan los ángeles para qué. Te pedimos ángeles para ungir mi casa, ¿sí? Para cuidar mi auto, para cuidar mi perro también. Para la abundancia. Esto es incorrecto, hermanos. Y muchas iglesias, hermanos, como dije, esto se ve más en las iglesias carismáticas, humanistas, pero hay iglesias hay iglesias, hermanos, que han caído en esto, hermanos, de andar invocando ángeles. Los ángeles no tienen un papel con la iglesia, hermanos. ¿Sí? Los ángeles son especialmente en un contexto judío, hermanos, porque hoy quien obra en su iglesia directamente es Cristo, hermanos. Entonces, hermano, no es correcto que tú andes invocando ángeles, porque nada tienen que ver los ángeles con la iglesia. ¿Sí? Pero esto lo hacen más en los movimientos apostólicos. Ahí sí vas a ver que te invocan ángeles para tu cuidado y para todo eso. Pero tal cosa, hermanos, no ha sido dada a la iglesia de Cristo, hermanos. Ya que si usted revisa, hermanos, cualquier de las cartas a la iglesia gentil, hermanos, ninguna de las cartas te habla de que la iglesia gentil deba de andar invocando ángeles, hermanos. Ahora, aquí, hermanos, hay un punto, algo importante que deben saber sobre los ángeles, hermanos. Los ángeles, hermanos, son ministros, hermanos, en relación al pueblo de Israel, hermanos. Ajá. Por eso, hermanos, vemos que ahí cuando a Daniel se le aparece el ángel, ¿qué es lo que le dice, hermanos? ¿Se ha leído ahí Daniel? 9. Daniel 10 al 14. Hermano, ¿cómo dijo usted que son qué? ¿Los ángeles qué? Ministros en relación al pueblo de Israel, hermanos. Porque, 10. bueno, ¿puedo leer un texto? Sí. En el capítulo 1, en el versículo 14, menciona a forma de pregunta, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Habla en el 13 de los ángeles. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y ya continúa el 14. No son todos espíritus ministradores. Ajá. Pero ahí está hablando. Ajá. Sí, sí, es Hebreos, ¿verdad? Ajá, Hebreos Hebreos, 14. 1, 14, 13 y 14. Sí. Sí, sí, sí. Pero al pueblo judío. Entonces eso es lo único que son espíritus ministradores. Del pueblo de, con Israel, hermanos. En cuanto al pueblo de Israel, hermanos. Esto lo vamos a ver. Los ángeles no tienen nada que ver con la iglesia, hermanos. Nada que ver. ¿Sí? Ya tienen ahí Daniel del 10 al 14, por favor. Un valiente. Amén. ¿Sí? No se montonen, hermano. No se montonen. Hermano Pedrito, quería estar, ¿verdad? Adelante, hermana. Quien guste y quien quiera. Un momento que me lo buscan, hermana. No sabía yo que estaba haciendo que alguien lo leyera. Daniel 10, nada más. Del 10 al 10 14. al 14, hermanos. Del 10 al Donde vemos que los ángeles son ministradores, tienen un papel importante exclusivamente con el pueblo de Israel. Amén. ¿Ya tenemos? Sí. Y la palabra de Dios dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es la 14. Bien. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Él le dice, he venido mandado a ti para traerte, pero he sido impedido. ¿Sí? Y he venido para decirte lo que ha de acontecer con tu pueblo. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que cada que la Biblia habla de ángeles es exclusivamente para el pueblo judío. ¿Sí? Los ángeles son ministros que tienen una relación con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora vamos a ir al capítulo 12, hermanos, de ahí mismo de Daniel. Del capítulo 12, del 1 al 4. ¿Quién gusta de lectura, amados hermanos? La palabra de Dios dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. Bien. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que igual los ángeles, hermanos, tienen una relación con el pueblo de Israel. ¿Sí?
No dice la iglesia, sino con Israel exclusivamente. Los ángeles juegan un papel importante, hermanos, con el pueblo de Israel. Nada más. La iglesia, hermanos, no tiene que andar, como dije, invocando ángeles. Digo, a veces caemos en ese error, ¿no?, de andar invocando ángeles. La iglesia gentil no debe andar invocando ángeles, porque estos juegan un papel importante exclusivamente con el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, si no es más claro, hermanos, vamos a ir también nos lo habla en Apocalipsis, hermanos, donde dice que los ángeles, hermanos, van a tomar otra vez un nuevo protagonismo en la tribulación. ¿Se dan cuenta de lo que acaban de leer en el Daniel 12? Está hablando de tiempos que todavía no se cumplen, hermano. Y donde dice que los ángeles volverán a retomar su ministerio, hermanos, en la tribulación, hermanos. Cuando dice que ¿qué? Cuando el pueblo de Israel sea ¿qué? Levantado. ¿Sí? Ahí los ángeles, hermanos, vuelven a actuar, hermanos, para tener protagonismo, amados hermanos, ahí en la tierra. Eso lo vemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 14. A partir del verso 6, hermanos. Amén. Verso 6 en adelante, que nos da la lectura. Ahí está atrás, hermano. Gracias. Pensé que me ibas a leer. No, estaba diciendo la hermana. Ajá, Apocalipsis 14, 6 en adelante. Un valiente. ¿Perdón? Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque a la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Cuándo vuelven a retomar, hermanos, otra vez su ministerio, hermanos, o ser protagonistas los ángeles? La tribulación, hermanos. ¿Sí? Es cuando ellos vuelven a retomar. ¿Y qué dice el tercer ángel? El que se deje marcar el número de la bestia, ¿será qué? Atormentado. Entonces, hermanos, vemos que los ángeles tienen una connotación con el pueblo de Israel, porque vimos que en el Antiguo Testamento Dios los usó para revelarse, pero obviamente en la tribulación, hermanos, van a volver a retomar su papel, hermanos. ¿Para qué? Parece para que predicar aquí el evangelio del reino, hermanos. El evangelio de la gracia y el evangelio del reino apuntan al mismo. ¿A quién? A Jesús. Pero la forma escatológica que se va a desarrollar es totalmente muy diferente, hermanos. Porque muchos confunden el evangelio eterno, el evangelio del reino, es para la restauración, es prácticamente para un contexto judío. Los que van a heredar, ¿qué, hermanos? La tierra prometida. La iglesia, hermanos, no va a heredar la tierra prometida, hermanos. ¿Sí? La iglesia, ¿qué va a heredar, hermano? El reino. Ser la esposa de Cristo. ¿Y cuál es esa promesa, hermanos? ¿Qué otra promesa tiene? Gobernar sobre las naciones con Cristo, hermanos. Siendo cabeza, la nación de Israel a las naciones. ¿Sí?
Entonces, hermanos, ahí vemos que los ángeles van a tomar otra vez protagonismo, pero en cuanto al pueblo judío, hermanos, no con el pueblo gentil, la iglesia hoy. Hoy los ángeles no están ministrando, hermanos, o no tienen nada que ver con la iglesia, hermanos. Porque hoy quien sustenta la iglesia, hermanos, es Cristo. Pregunto, ¿cuántos hemos caído en ese error de andar invocando ángeles, hermanos? Sean honestos, hermanos. Yo, Mi amado hermano, ¿Sí? cuando uno hace una oración en la cual uno pide a Dios que sus ángeles nos cuiden, yo no lo vería como una invocación. Yo ahí lo veo como una oración en la cual el Señor es quien tiene el poder. Y es una forma de nosotros pedirle a Dios. Si su voluntad es que los ángeles nos cuiden, adelante. Quizá la diferencia en otros sectores es que los invocan directamente a ellos como si ellos tuvieran un poder para ayudarnos. La decisión. Exactamente, como que ellos fueran o sea, que no, como que actuaran por voluntad propia, o sea, que ellos tuvieran cierto poder de hacer las cosas que, porque yo he escuchado estos de la prosperidad que le ordenan a los ángeles que hagan esto, que hagan aquello. Yo escuché a una mujer decir, me buscas mis joyas y me las traes de regreso, como si porque ella dice que los ángeles son como nuestros sirvientes. Entonces ahí es donde sí hay una distorsión cuando la forma es la incorrecta. Cuando nosotros nos acercamos rogando al Señor que si es su voluntad, o sea, acercándonos al Señor, si es su voluntad, que sus ángeles nos guarden, yo creo que ahí, más que invocar a los ángeles, estamos nosotros sometidos a Dios. Y ya es Dios quien dice sí o dice no. Reconociendo su autoridad, ¿no? Para que no se malentienda como que nosotros pedir a Dios la protección quisiera decir que estamos como brincándonos a Dios, ¿no? Su autoridad. y es que, bueno, aquí como lo veíamos hace rato, si los judíos, yo creo que esa fue una de las razones que por eso los judíos no aceptaron a Jesucristo, porque pensaban que ya tenían a ángeles. No, pues sí, siempre se iban por profetas y ángeles, Exacto. pero no se iban directamente Con Jesucristo. Entonces ellos los veían como que ellos eran el medio y no Jesucristo. Entonces, bueno, tiene sentido lo que dice el hermano, porque igual, digo, yo levanté la mano primero porque nosotros en ese sentido pensábamos que era de esa forma, pero no. Bueno, o sea, no como usted lo pone, sino ¿Sí? reconociendo que Jesús es nuestro Señor, pero si Él decide o Él manda que un ángel de alguna forma nos haga, pues no sé, algo, y si es su voluntad, lo va a hacer. Y es que si lo analizamos al contexto del Nuevo Testamento, los ángeles ya no nos los presentan a nosotros como los presentaban en el Antiguo Testamento, como seres que venían del cielo y hacían una misión y regresaban, sino que hoy en día nos los presenta como personas que están, por ejemplo, cuando dice escribe al ángel en la iglesia que está en tal lugar, ¿a quién está hablando? Está hablando a quien es el mensajero de la iglesia. Entonces, ya la figura de ángel en el Nuevo Testamento ya no nos la presenta como lo que se veía en el Antiguo Testamento, como un ser que venía del cielo, tomaba forma de hombre o forma, se mezclaba entre las personas y traía un mensaje, sino que uno lo presenta como, por ejemplo, en el caso de usted, ahorita usted está al frente en el púlpito y dice, bueno, hoy tú eres el mensajero. Porque realmente esa es la palabra ángel, ¿no? La palabra mensajero. En cuanto a eso, sí. A la iglesia nos los presenta ya como mensajeros, como quien viene el portador de la palabra, ¿no? El mensaje. Pero sí, claro, está que nosotros directamente no podemos decir, mira, yo tengo a mi angelito y él es el que me cuida, porque entonces sí sería una invocación. Y usábamos ese famoso dicho del ángel de la guarda. En otro tiempo, ¿no? Sí, en otro tiempo, sí, hermanos. Sí,
Sí, porque se usa mucho eso de que yo tengo mi ángel que me cuida, eso sí estaría fuera completamente. Eso es una invocación. Sí, está Pero fuera. cuando nosotros pedimos bajo la voluntad de Dios, digo, a lo mejor en esa parte nosotros reconocemos que Él es quien mueve las huestes espirituales celestes, ¿no? O sea, a los ángeles, o sea, Él es el sumo comandante, ¿no? Claro. Y si no hay si no hay un papel hoy en que ellos estén laborando de alguna forma, pero bueno, cuando la oración no es incorrecta, no creo que sea como que estemos faltándole al Señor. No, es conocimiento, hermanos. Digo, lo llegamos a hacer, hermanos, en el conocimiento. A veces los ángeles están viendo, hermanos, están quietecitos, guardaditos, hermanos. Sí, a veces lo hacemos obviamente por fuimos enseñados así, hermanos, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita quien opera en su iglesia, quien cuida es Cristo por medio de quién? El Espíritu Santo. Entonces, sí, esto que lo que hace pues, es personal, ¿no? Pero si ustedes ven, hermanos, en la Biblia, en las cartas, no hay ninguna indicación que los cristianos gentiles anden, pues, de un otro modo, invocando o a los ángeles para que los cuiden, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es por medio el que obviamente sostiene su iglesia y que nos guía toda verdad y que nos redarguye, obviamente también, pues es por medio del Espíritu Santo. Ya que más bien en Apocalipsis que dice que ahí van a volver a tomar protagonismo los ángeles. ¿Sí? Y obviamente muchos ya lo han desviado, no han invocado ángeles. Eso no es correcto, hermanos. ¿Sí? No es correcto. Porque, pues obviamente, la escritura es clara, hermanos, en cuanto hoy quien sustenta la iglesia es Cristo. Sí, eso es una chulada. La iglesia, hermanos, no recibe bendición por medio de ángeles. Nuestra bendición está completa en Cristo, hermanos. Porque, recuerden, hermanos, nosotros, si ponemos nuestra esperanza en algo más, le estamos quitando la suficiencia de Cristo. Por eso es que se le llama el clima de la revelación, hermanos. Lo perfecto. Entonces, nosotros debemos, la iglesia, hermanos, su bendición la recibe por medio de Cristo, hermanos, no de ángeles. ¿Sí? Nuestra bendición está completa en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo, hermanos. Entonces, ahí sí tengamos cuidado, hermanos, cuando con esto de las iglesias que andan invocando ángeles de una manera equivocada, en las iglesias gentiles. ¿Sí? Sí, eso sí es un hecho, hermano. De hecho, si fuera cierto que nosotros tendríamos que invocar ángeles, no tendría ningún sentido que hubiera enviado al Espíritu Santo, porque Él es mucho más superior y suficiente que los ángeles. O sea, Él es nuestro paracleto, no nuestro ayudador, dice la palabra. Correcto. A nosotros depender de alguien más, pues estaríamos quitando la suficiencia de Cristo. ¿Sí? Por eso, la forma de obrar de Dios en esta dispensación que Dios abrió es totalmente diferente a la que estaba obrando con el pueblo de Israel. Totalmente diferente. La salvación apunta al mismo, a Cristo. La salvación, el Evangelio del Reino. ¿En qué va a consistir el Evangelio del Reino, hermanos? Y ya con esto cerramos casi. En que si aceptas a Cristo te corta la casa. No, el Evangelio del Reino lo leímos ahorita en Apocalipsis, el tercer ángel. Que si adoras a la bestia. Que si alguno adora a la bestia y a su imagen, El recibe la Evangelio del marca Reino que van a impertinente. predicar va a ser: no te pongas la marca de la bestia. Espera, Señor. Ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio de la Gracia, ¿cuál es, hermanos? Nada más. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, hermanos, va a ser con sacrificio. Que no te pongas la marca de la bestia. El Evangelio de la Gracia es: acepta a nuestro Señor Jesucristo y deja que te transforme. ¿No hay una gran diferencia, hermanos?
no vas a sufrir la gran tribulación, hermano. Porque en ese momento es que si tú quieres ser salvo, hermano, no tendrás que dejarte poner la marca de la bestia y tendrás que tener tu fe en Cristo. Dije, en cuanto a la fe va a ser el mismo, va a ser en Cristo, pero el trato del Evangelio va a ser diferente, porque allí sí va a ser con sufrimiento, hermano, hasta la muerte. En el Evangelio de la gracia no, porque solamente es acepta a Cristo y será salvo. Y iremos transformándonos, hermanos. Esa es la gran diferencia. Porque la iglesia, hermanos, no va, como dije, su promesa es mayor. Su promesa es reinar las naciones con Cristo Jesús. Cuando Israel, hermanos, es heredar la tierra. Por eso muchos se confunden, ahí dicen que los, ¿qué nos dicen? En las bienaventuranzas dice que los Mateo 5, 8, 1. los que se heredarán la tierra prometida. Los humildes heredarán la tierra, los humildes no. Los pobres de espíritus, en ellos es el reino de los cielos. El 5:10, hermana, hermanos, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, se habla de los mansos heredarán la tierra, ¿no? A veces está en el Salmo 36 de los... Y el 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Pero qué es, perdón? Mateo 5. Sí, No, Mateo ¿verdad? 5. Bueno, 5 desde el 1. El sermón de la sabiduría, el sermón del monte. 5:5. La sabiduría. Exacto, totalmente dice, y también en el Salmo, porque eso está en el Salmo también, dice que nos darán la tierra prometida. Eso no es para la iglesia, hermanos. La iglesia no va a heredar tierra prometida, hermanos. Eso es para los judíos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a su reinado en el milenio, hermanos, restaure su reinado, los judíos heredarán la tierra prometida. Y yo creo que muchos se confunden, que piensan que la iglesia va a heredar la tierra. No, la iglesia no va a heredar la tierra. La iglesia va a reinar a naciones con Cristo Jesús. Mientras que Israel va a heredar la tierra prometida, donde van a ser gobernados por quienes, por los 12 apóstoles. ¿Sí? La iglesia no, hermanos. La iglesia va a reinar con Cristo. Por eso dice ahí en Corintios, en el capítulo 6, dice: ¿acaso no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? A las naciones. ¿Otra vez? ¿Qué dijo? ¿En qué humanidad? Corintios. Corintios, de hecho, hace rato lo estábamos viendo en Corintios capítulo 6. Primera Corintios. Sí, la primera de los Corintios, no, el capítulo que vimos hace rato. ¿De qué es? ¿De qué hablaba? De cuando habla de los problemas de los hermanos. Ah, sí. Está en... Corintios 6:3. Sí, entonces la iglesia, hermanos, va a subjugar las naciones con Cristo Jesús. Israel va a ser por cabeza a las naciones, donde todo asunto se va a llevar allá con el juez. Ahí va a estar el juez de jueces, hermanos. Una sombra, el rey David. David es una sombra del reinado de Cristo. Ya sean ahí las libros, no iban a consultar al rey. Eso es lo que van a hacer las naciones, consultar al rey. Por eso dice que él regirá las naciones con vara de hierro, donde muchos van a estar en contra, hermanos. Porque en ese tiempo todavía va a haber población, hermanos. Va a seguir el pecado, hermanos. Donde muchos que cometan van a ser sancionados y muchos no les va a gustar, hermanos. Ni para que le echen la culpa ahí al diablo, porque el diablo va a estar amarrado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya descendiendo, hermanos, ya concluyendo con esto, hermanos, por esa misma razón, hermanos, es que el autor
inicia, hermanos, diciendo que en el pasado Dios había hablado de muchas maneras y de muchas ocasiones, que habló Dios a los padres, hermanos, o sea, esto es a los antepasados, a los patriarcas, hermanos. Hoy lo ha hecho por medio del Hijo, hermanos. Por eso, hermanos, vuelvo a insistir, nosotros no necesitamos a nadie más que solamente a Cristo, hermano. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en algo más que no sea Cristo, hermanos, estamos perdidos. Porque no estamos aceptando la suficiencia de Cristo y estamos poniendo nuestra esperanza en esto también. Nuestra fe y nuestra esperanza es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, como también el apóstol Juan dice, permanecéis en Cristo. Permanezcan en Cristo. Porque la restauración no viene por nosotros, sino viene por Dios. Porque ahí en Filipenses dice que en Dios está ¿qué? El hacer como el que era en vosotros. Y el que inició la buena obra en vosotros la va a ¿qué? Terminar, no dice, yo la inicié y ustedes la van a terminar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener bien conscientes que nada de esto, hermanos, nada de esto sirve, porque esto era sombra. Por eso dice, en otros tiempos, hablando de muchas maneras, hoy lo ha hecho en Hijo, o sea, en Dios. Pero recuerden que la palabra o la frase Hijo de Dios en aquellos tiempos era decir que el mismo Dios, pero existe el mismo Dios. No nos ha hablado en sí mismo Dios, por eso es la perfección. Por eso es que hoy no necesitamos nada como usualmente lo quieren hacer en muchas sectas, lo que tienes que guardar ciertas cosas. Nosotros solamente necesitamos a Cristo, hermano. Porque si nosotros dependemos, aparte de Cristo, de otra cosa, obviamente ya hacemos que Cristo sea insuficiente, hermano. Lo que estaban haciendo, hermano, los hebreos, hermano. ¿Sí? Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí concluimos. Gracias a Dios, si Dios nos permite, en la semana que viene le continuamos, se va a poner más debate. Va a haber más debates ahí, hermanos. Va a haber más debates ahí, hermanos. Bueno, démosle paso a nuestro amado hermano para que dé gracias por el servicio.